Humahinga el día de hoy parecía estar asustado por lo que estaba aconteciendo en el juicio político de la ministra Mónica Palencia. Dijo el señor Humahinga: no me vengan a golpear la mesa. Según mi punto de vista, parece que el señor Humahinga estuvo asustado porque en una ocasión precedente fue él quien a gritos y a golpe de mesa le quitó la presidencia a la asambleísta Pamela Aguirre en la comisión de fiscalización. Pero ahora parece que la imponente violencia que propone la ministra Mónica Palencia golpeando la mesa lo tiene asustado. Lo invito a ver la comparecencia en la comisión de fiscalización de los asambleístas y qué es lo que dijeron al respecto de lo que va a ocurrir próximamente. Y también lo invito, amigo, a ser parte de este canal. Dele click al botón de unirse, también suscríbase y comparta este video. Recuerde que esto es importante para que esta comunidad siga creciendo. Los dejo ahora sí con lo que ocurrió en el juicio político de Mónica Palencia. De manera inmediata y a su disposición, Presidenta, esta Secretaría procede con la constatación del quórum previo a la instalación de la sesión número 080 CEP FCP 2023-2025 en modalidad virtual. El día de hoy, jueves 3 de octubre de 2024, a las 8 horas y 5 minutos, iniciamos la constatación. La asambleísta Pamela Aguirre. Presente. Gracias, Presidenta. El asambleísta Luis Ricardo Parado. Muy buenos días con toda la ciudadanía presente. Gracias, vicepresidente. El asambleísta Lenin Barreto. Buen día con todos presentes. Gracias, asambleísta. La asambleísta Sofía Espín. La asambleísta Adriana García. Buen día con todos presentes. Gracias, asambleísta. El asambleísta Ronald González Valero. Buen día, presente. Gracias, asambleísta González. El asambleísta José Lenín Rogel Villasís. Buenos días con todos, presente. Muchas gracias, asambleísta. El asambleísta César Humahinga Aguamán. Buenos días, presente. Gracias, asambleísta. El asambleísta Ramiro Vela Jiménez. Presidenta, esta secretaría certifica la participación al momento de 7 de los 9 miembros de esta mesa legislativa, con lo cual contamos con el quórum legal y reglamentario para la instalación de la sesión número 80 CEP-FCP 2023-2025 de la comisión en modalidad virtual. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito, por favor, que me informe si es que existen cambios del orden del día. A su disposición, Presidenta, informamos que no han sido presentadas solicitudes de cambio de orden del día para la presente sesión. Por favor, ¿me puede ayudar informándome si es que existen principalizaciones y excusas? Igualmente informamos igualmente, Presidenta, que no han sido presentadas solicitudes de excusas o principalizaciones para la presente sesión 80 de la comisión. De igual manera, le solicito me informe si es que existen solicitudes de participación de otros señores asambleístas. Informamos, Presidenta, conforme a su disposición, de conformidad con los artículos 23 y 110 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 19 del Reglamento de las Comisiones, han sido presentadas a esta Secretaría solicitudes de participación con voz pero sin voto por parte de los siguientes asambleístas. Damos el listado: el asambleísta y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Egner Recalde; el asambleísta Nicole Saca; la asambleísta Natalie Morillo Solórzano; la asambleísta Lucía Jaramillo Zurita; el asambleísta Adrián Castro Piedra; la asambleísta Valentina Centeno Arteaga; el asambleísta Ferdinand Álvarez Zambrano y la asambleísta Inés Alarcón Bueno. Es cuanto podemos informar, Presidenta, al respecto. Damos la cordial bienvenida a los señores asambleístas que han solicitado la participación. Conforme dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ustedes tendrán derecho a voz, mas no a voto. Por favor, únicamente se les concederá la palabra desde esta presidencia, dándole la instrucción al señor secretario de que active los micrófonos. Con esta indicación previa queda instalada la presente sesión. Señor secretario, por favor, de lectura de la convocatoria y del orden del día. De manera inmediata, Presidenta, se toma nota de las disposiciones y partidas y a la vez damos lectura de la convocatoria y orden del día. Quito, Distrito Metropolitano, 1 de octubre de 2024, convocatoria. Por disposición de la asambleísta Pamela Aguirre Zambonino, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, de conformidad con lo previsto en el artículo 9, numerales 1 y 2 del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, artículos 25, 27, numerales 1 y 2, artículo 28, numeral 3, artículo 127.1 y 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por este medio se convoca a las señoras y señores asambleístas, miembros de la comisión, a la sesión número 080 CEP FCP 2023-2025, a realizarse en modalidad virtual el día jueves 3 de octubre de 2024 a las 8 horas en la sala de sesiones virtual de la comisión, plataforma Zoom, bajo las credenciales y contraseña que se remitirá oportunamente para tratar el siguiente orden del día. Punto 1, punto único. Dentro del trámite de sustanciación del enjuiciamiento político en contra de la señora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, ministra del Ministerio del Interior, acumulado, presentada por el asambleísta Leonardo Renato Berresueta Carrión, conmemorando número ANBCLR 2024-0033M
y sus respectivos anexos, y asambleísta Janet Paola Cabezas Castillo, mediante memorando número ANCCJP 2024-0128M y sus anexos, resolución número CAL HKK 2023-2025-0214 y resolución número CAL HKK 2023-2025-0407 respectivamente, transcurrido el plazo previsto en el inciso segundo del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y toda vez que se ha evacuado la prueba testimonial de cargo presentada, actuación de prueba testimonial de descargo presentada por la funcionaria cuestionada, de conformidad con el precitado artículo 81, tercer inciso de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Atentamente, Jairo Jarrín, secretario relator, nota al pie de la convocatoria en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y artículo 11, numeral 13 del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional. La documentación materia de la sesión se encuentra disponible en el correo electrónico al que acompaña la presente convocatoria. Hasta ahí la lectura de la convocatoria y orden del día, Presidenta. Informar que el expediente se encuentra actualizado hasta el día de hoy, incluyendo el escrito presentado a las 23 horas aproximadamente por parte de la señora enjuiciada, la ministra Mónica Palencia. Es cuanto podemos informar, Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, le solicito que demos paso al primer punto del orden del día. Conforme a su disposición, Presidenta, damos paso dando lectura del punto del orden del día. Dentro del trámite de sustanciación del enjuiciamiento político en contra de la señora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, ministra del Ministerio del Interior acumulado, presentada por el asambleísta Leonardo Renato Bedresueta Carrión, conmemorando número ANBCLR 2024-0033M y sus respectivos anexos, y asambleísta Janet Paola Cabezas Castillo, mediante memorando número ANCCJP 2024-0128M y sus anexos, resolución número CAL HKK 2023-2025-0214 y resolución número CAL HKK 2023-2025-0407 respectivamente, transcurrido el plazo previsto en el inciso segundo del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y toda vez que se ha evacuado la prueba testimonial de cargo presentada, actuación de prueba testimonial de descargo presentada por la funcionaria cuestionada, de conformidad con el precitado artículo 81, tercer inciso de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hasta ahí la lectura del punto, Presidenta. Con su autorización, esta Secretaría solicita se permita la lectura del artículo 81.1 en la parte pertinente. Por favor, prosiga con la lectura, señor secretario. Damos lectura, Presidenta. Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 81.1, comparecencias ante la Comisión de Fiscalización y Control Político. Damos lectura en la parte pertinente. Las demás comparecencias solicitadas como pruebas de cargo y descargo y de oficio tendrán una duración máxima de 30 minutos, luego de lo cual las y los asambleístas de la comisión, las y los asambleístas solicitantes y los acreditados a participar de conformidad con esta ley podrán realizar preguntas por el tiempo máximo de 10 minutos con derecho a réplica. La contestación de las y los comparecientes será de máximo 10 minutos por pregunta. Hasta ahí la lectura, Presidenta. Quedamos a su conducción para iniciar con las comparecencias. Señor secretario, en este momento procesal, como usted lo ha indicado y conforme indica la convocatoria, es el momento para que la doctora Mónica Palencia actúe las pruebas testimoniales. Existe un listado de solicitantes para rendir su testimonio. Por favor, señor secretario, le solicito que inicie ya con las pruebas testimoniales de la doctora Palencia. Como usted ha informado, de igual manera, se les escuchará durante 30 minutos, luego tiene la palabra la doctora Palencia para actuar la prueba, luego tendrán la palabra los proponentes y luego los señores asambleístas para hacer las preguntas a cada uno de los testigos. Es importante resaltar que durante el testimonio los señores no pueden ser interrumpidos, sino luego en el momento de la actuación de la prueba y de las preguntas. Se toma nota, Presidenta. Al mismo tiempo, para efectos de registro, informamos que se encuentra ya en la sala virtual la asambleísta Sofía Espín y conforme a su disposición, Presidenta, iniciamos entonces con el listado de la actuación de la prueba solicitada por la señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia. Por favor, En señor primer término, también tome en cuenta la asistencia del asambleísta Ramiro Bell, que lo veo conectado. estamos verificando, en efecto, señora Presidenta, conforme a su disposición y para efectos de registro, informamos que se encuentra ya en la sala virtual también el asambleísta Ramiro Vela Jiménez. Dicho esto, Presidenta, iniciamos entonces, conforme a su disposición, con el listado de pruebas testimoniales presentado por la doctora Mónica Palencia, el cual consta de 16 personas. Hemos recibido escritos en los cuales se nos informa de la imposibilidad de 3 personas y del cambio o el intercambio en el horario respecto de 2 de los testigos. Se tomará en cuenta sin perjuicio de lo cual, por efectos de registro, vamos a ir llamando a todos y cada uno de los testigos presentados. En primer término tenemos entonces a la señora doctora Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa, ministra del Trabajo, quien se encuentra ya en la sala, a quien damos una cordial bienvenida también y le informamos que su tiempo de intervención máximo es de 30 minutos. Si me permiten únicamente ubicar en la sala a la señora doctora. Asambleísta Vela está solicitando la palabra, Presidenta. Tiene la palabra, En este asambleísta. caso, Sí, le voy a dar la palabra a la asambleísta Vela. Únicamente quisiera hacer una acotación. Tomando en cuenta que son más de una decena de testimonios, es importante ya iniciar para escuchar a los ministros y a quienes ha solicitado
la doctora Palencia. Seguramente la ministra de Trabajo tendrá una agenda complicada durante el día, así que tratemos de lo más pronto posible irles escuchando y que se puedan hacer las preguntas conforme dice la normativa. Asambleísta Vela, le doy la palabra. Le pido que sea corto para ya poder iniciar con el testimonio de la ministra Núñez. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a los compañeros comisionados y a los ciudadanos del país, a las personas que están compareciendo. Sí, voy a ser muy breve. Primero, certificar que estaba conectado, pero por algún problema no pude generar mi contestación al foro. Usted ya me vio conectado y ha pedido que se ratifique aquello. Nada más. Y la otra es que sí se certifique si los interpelantes están también dentro de la sala virtual. Nada más, señora presidenta, y esperamos llamar esta sesión de la manera más completa. Yo estoy desde la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional recibiendo esta comparecencia. Muy buenos días. Por favor, señor secretario, indique si es que se encuentran conectados los señores proponentes y les damos una bienvenida. Estamos realizando la verificación, presidenta. Informamos que al momento se encuentra presente la asambleísta Paola Cabezas, que es una de las proponentes de esta tramitación de sustanciación de juicio político. Al momento no se encuentra presente el asambleísta Leonardo Berresueta. Es cuanto podemos informar, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, informe en el momento en el cual el asambleísta Berresueta se conecte. Como es su derecho, puede estar en la sesión o puede no estarlo. Quiero dar un saludo cordial tanto a la parte proponente del juicio político, la doctora Paola Cabezas, y en el momento que se conecte el asambleísta Berresueta. De igual manera, a la doctora Mónica Palencia. Bienvenida a la Comisión de Fiscalización. Tenemos a las partes e iniciamos con el testimonio de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Bienvenida, ministra, a la comisión. Usted tiene 30 minutos para intervenir, luego de lo cual la proponente del juicio político, la doctora Palencia, durante 10 minutos realizará las preguntas que considere necesarias con 5 minutos de réplica. Luego tendrán la palabra los proponentes, igualmente 10 minutos de preguntas y 5 de réplica. Y finalmente, los señores asambleístas que deseen podrán levantar la mano y realizar las preguntas en el mismo tiempo. Le escuchamos, ministra Ivonne Núñez. Por favor, señor secretario, active el audio de la señora ministra. Les ruego, señores asambleístas, que por respeto a la ciudadanía escuchemos con atención lo que tiene que decir la ministra Ivonne Núñez. Tomamos nota, presidenta, de su disposición. En este momento procedemos con la activación del micrófono de la señora ministra Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, a quien damos una cordial bienvenida y le recordamos que su tiempo de 30 minutos inicia en este momento. Muchas gracias. Bien, buenos días con todos. Mis generales de ley son los siguientes. Mis nombres son Isabel Núñez Figueroa. Mi número de cédula de ciudadanía es 130-423-548-2. De estado civil, divorciada, domiciliada en la ciudad de Quito, de profesión abogada, ejerciendo actualmente las funciones de ministra de Estado y de conformidad a lo que establece el decreto ejecutivo número 12/2023, ejerciendo las funciones de ministra del Trabajo. En mi calidad de testigo en este juicio incoado en contra de la señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia Núñez, comparezco, expongo y manifiesto. A la doctora Mónica Palencia Núñez la conozco como una profesional del derecho desde hace muchos años, así como también la conozco en el ejercicio de la cátedra universitaria en la ciudad de Guayaquil y también en varias universidades donde ha sido invitada como expositora. De igual manera, la conozco en el ejercicio de miembro integrante de varias organizaciones sociales en defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos de los ciudadanos. Junto a varios profesionales del derecho y connotados ciudadanos del Ecuador, en el año 2017 conformamos el denominado Grupo Independencia Judicial, cuyo objetivo principal, de entre otros, fue el de develar al país y al mundo el comportamiento arbitrario, abusivo y tiránico de quienes en su momento estuvieron al frente del Consejo Nacional de la Judicatura, presidido en ese momento por el doctor Gustavo Yáñez, dejando como saldo en dichas actuaciones por irrespetar el artículo 131, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, más de 700 funcionarios de entre jueces, fiscales y defensores públicos fuera de su cargo, en arbitraria disposición de inconstitucional aplicación del error inexcusable, vía administrativa y no vía jurisdiccional. Este incumplimiento llevó, por tanto, a la destitución de más del 50% de los jueces en el Ecuador. De aquella actuación y después de sendas sentencias iniciadas mediante acciones de protección por muchos de los servidores destituidos, el Ecuador como Estado tiene en la actualidad que cancelar más de 150
millones de dólares como reparaciones económicas. Pues con el colectivo ciudadano conformado junto con la doctora Mónica Palencia y con notados ciudadanos, ilustres juristas del país, que lo conformamos también de la mano con el ilustre ciudadano y político ecuatoriano doctor Francisco Huerta Montalvo, logramos que la organización Human Rights Watch, presidida en ese momento, año 2017, año 2018, doctor José Miguel Vivanco, emitiera el informe de verificación previa de todos los atropellos, violaciones a normas y conductas antijurídicas de los integrantes del nefasto Consejo de la Judicatura, y que previo al informe de verificación entregado por Human Rights Watch, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio lo tomara como informe base para la cesación de todos estos funcionarios del ex Consejo Nacional de la Judicatura, presidida por el doctor Gustavo Yáñez. De estas actuaciones descritas y de las actuaciones junto con la doctora Mónica Palencia Núñez se encuentran sustentadas en el informe de actividades del año 2018 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, páginas 32 y 33. Resulta entonces más que evidente que la ministra del Interior, interpelada en la actualidad, actuó y continúa actuando en apego a la Constitución de la República del Ecuador y del Código Orgánico de la Función Judicial. Por tanto, nuestras actuaciones como ciudadanas, junto a ciudadanos y juristas del país, quedan evidentemente posicionadas como actuaciones siempre apegadas a la Constitución de la República y en defensa de los altos intereses de la justicia en el Ecuador. De igual manera, dimos cumplimiento en nuestras actuaciones en el colectivo Independencia Judicial, no solo a la Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial, sino a los convenios sobre independencia judicial que el Estado ecuatoriano ha suscrito, y de igual manera a todos los principios contenidos en los principios de Bangalore. Como ministra de Estado, esto es, en mis funciones como ministra del Trabajo y compañera de gabinete de la doctora Mónica Palencia Núñez, soy testigo fehaciente que la doctora Mónica Palencia es una mujer proba, honesta, cumplidora de la ley y patriota. Un ejemplo de ello es lo siguiente. La señora ministra ha cumplido con el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, que textualmente señala: la servidora o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Todo esto en concordancia con el artículo 151 de la referida Constitución y en apego al artículo 10 del Estatuto Orgánico por Proceso del Ministerio del Interior. No puedo dejar de mencionar lo que establece el artículo 14.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vigente desde el 10 de diciembre del año 1948, que textualmente dice lo siguiente: artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Punto 2 del referido artículo 14. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por los delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, en concordancia con lo dispuesto evidentemente con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, que reza: artículo 3. No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas, ni tampoco a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Las personas comprendidas en el inciso anterior, que de hecho penetraran en un lugar adecuado para servir de asilo, deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrán ser juzgadas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega. El artículo 425 vigente de nuestra Constitución determina el orden jerárquico de cumplimiento de normas. Siendo así, entonces, es más que notorio que la actuación de la señora ministra del Interior, y que nos consta a todos los ecuatorianos, en el caso del sentenciado ingeniero Jorge David Glass Espinel, quien debe cumplir condena por acumulación hasta el año 2025, fue apegada a derecho y a todos los convenios internacionales anteriormente descritos. La sentencia del ingeniero Glass Espinel por los casos Odebrecht y soborno
que se encuentran debidamente ejecutoriadas. También es importante establecer que el sentenciado Glass Espinel se encuentra actualmente procesado y con orden de prisión en el caso Reconstrucción de Manabí y procesado en los siguientes casos: Metástasis, Purga, acoso a ex colaboradora y caso Singer. No debemos olvidar un connotado caso político de un procesado, esto es, el expresidente Alan García, quien solicitó asilo político en la República Oriental de Uruguay en el año 2018, en el mes de noviembre, cuando ingresó a la Embajada de la República de Uruguay en la ciudad de Lima, siendo rechazada, esto es, no admitida por el presidente de la República de Uruguay en ese momento, doctor Tabaré Ramón Vázquez Ross, y entre las consideraciones para la negación fue la siguiente: que no existía persecución política contra el político investigado por corrupción. Se evidencia entonces la diferencia establecida entre lo que es un asilado diplomático para un político perseguido y lo que es no un asilo político para un procesado por delito común. Bien hizo entonces la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador en la causa judicial de habeas corpus planteada por el sentenciado Jorge David Glass Espinel, caso número 17-761-2024-0003, en resolver que la detención del sentenciado y procesado Jorge David Glass Espinel fue legal, fue legítima y no fue arbitraria, sentando de esta manera un precedente en el Estado ecuatoriano de cumplimiento de normas legales y convenios internacionales. Señores legisladores, señora presidenta de esta comisión, cabe preguntarse si la señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia Núñez, ha cumplido con sus deberes y obligaciones en el ejercicio de sus funciones. Para ello hay que referirse entonces indudablemente al artículo 42.1 literal B del Código Orgánico Integral Penal. La señora ministra del Interior de ninguna manera es autora directa ni indirecta por acción u omisión, es decir, ha evitado la impunidad que acecha desde hace muchísimo tiempo al sistema judicial ecuatoriano, con las excepciones del caso. En mi condición de ministra del Trabajo, debo dar también testimonio fehaciente del trabajo permanente y coordinado entre el Ministerio del Interior, en su momento el Ministerio de Gobierno y esta cartera de Estado. La señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia, en el contexto del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno, según decreto ejecutivo número 111-2024, de fecha 9 de enero del año 2024, le solicitó al señor presidente de la República, Daniel Noboa Sil, y a esta ministra del Trabajo, el aumento a las y los servidores de la Policía Nacional por concepto de alimentación o denominación equivalente. Es la señora ministra del Interior quien, preocupada por el bienestar de más de 55,000 servidores de la Policía Nacional en servicio activo, quien pidió el incremento del rango. De esta manera, la señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia, el señor comandante general de Policía Nacional de aquella época, general César Augusto Zapata Correa, el señor ministro de Economía y Finanzas, economista Juan Carlos Vega, y el equipo técnico jurídico de este Ministerio del Trabajo, quienes mantuvimos reuniones permanentes para analizar la propuesta formulada y lograr el objetivo del incremento. El día 31 de mayo del año 2024 se expidió el acuerdo ministerial número 2024-040, fijando de esta manera el valor mensual de incremento a $198. El valor anterior era de apenas $90 mensual, por concepto de alimentación diaria o denominación equivalente para las y los servidores de la Policía Nacional en servicio activo. Resultante, este incremento de la aplicación del porcentaje del 25% del valor de la canasta básica establecida por el INEC para el mes de febrero del año 2024. Dicho valor está destinado exclusivamente a la alimentación diaria de las y los servidores de la Policía Nacional en servicio activo, salvo procedimiento que se pacte en contrario por parte del Ministerio del Interior, es decir, por parte de la señora ministra del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas, se pagará el valor antes detallado por alimentos a los servidores en servicio activo a la Policía Nacional junto con la remuneración. Todo esto de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del decreto ejecutivo del señor presidente número 267. El Ministerio de Economía y Finanzas, así lo determinamos con la doctora Mónica Palencia, y este Ministerio del Trabajo será responsable de emitir lo que corresponda en cuanto al proceso para el pago del valor por la alimentación a los servidores en servicio activo
operativos de la Policía Nacional. La señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia Núñez, también le solicitó a este Ministerio del Trabajo que con el objetivo de implementar la política pública de derechos laborales justos y equitativos, elaboráramos la escala de pisos y techos de las remuneraciones mensuales unificadas y aspectos de la carrera de los cuerpos de agentes de control municipal y metropolitanos del Ecuador, atribuidos por el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, conocido como el CUESCOP, que beneficia a 3.564 agentes de control municipal y metropolitanos del país. Con fecha 20 de junio del año 2024, el Ministerio del Trabajo expidió el acuerdo ministerial número 2024-044, estableciendo los pisos y techos remunerativos para los grados comprendidos en la carrera de los cuerpos de agentes de control municipal y metropolitano, según la clasificación dada por el Ministerio del Interior, en categoría A, B, C y D, no fijando una remuneración mensual unificada inferior al salario básico unificado del trabajador. Entrado en vigencia este acuerdo ministerial en el término de 60 días, la unidad de administración de talento humano o quien haga sus veces de cada cuerpo de agente de control municipal o metropolitano ubicará a los servidores que se encuentran en servicio activo dentro de uno de los grados de la estructura orgánica definida en el artículo 270 del CUESCOP. Se le otorgó al Ministerio de Gobierno, en la persona de la ministra doctora Mónica Palencia Núñez, en el mes de marzo del año 2024, el certificado de institución Cero Violencia contra las Mujeres, después de haber aprobado todos los requisitos y capacitaciones, así como todas las evaluaciones que nos dan los estándares internacionales. El Ministerio del Trabajo labora en coordinación con la cooperación alemana en este proyecto que hemos implementado. Por todo lo antes expuesto, he rendido mi testimonio de conocer a una connotada mujer valiente, decidida, inteligente, que en su condición de ministra de Estado, primero asumiendo la conducción de dos ministerios, el de Gobierno y el Ministerio del Interior, entregando su experiencia, formación académica, liderazgo nato y compromiso humano a favor del Estado ecuatoriano en el combate más difícil contra la delincuencia organizada transnacional, hoy convertida en red global del crimen, que no es la suma de personas, sino es la suma de organizaciones, al ser holding internacionales que pertenecen a varios carteles criminales. Nuestra ministra del Interior enfrenta a las bandas criminales que pertenecen a carteles como el de Sinaloa, que tiene actividad delictiva en 51 países, con inversiones en 3.700 empresas. Enfrenta también al cartel conocido como Dragueta, nacido en Italia, que se esparce en 46 países, 17 de ellos en América Latina. Enfrenta también al cartel del Golfo, de origen colombiano, con intereses en 21 países. Así lo señala el catedrático Fernando Carrión, académico ecuatoriano, que lo expresara ya en la 15ª Conferencia Internacional de Paz Ciudadana. Permítanme, señores legisladores y señora presidenta de esta comisión, señalar que el juicio político iniciado en contra de la ministra del Interior es un odio heredado, pues no es desconocido que el doctor Francisco Huerta Montalvo fue su cónyuge por más de 20 años y compartieron no solo el amor que une a los seres humanos cuando deciden compartir sus vidas, sino que también compartieron las inquietudes y las diferentes situaciones políticas que atraviesa el Ecuador. Jamás debemos olvidar que es el doctor Francisco Huerta Montalvo, fallecido hace más de un año, quien advirtiera en el informe de Angostura que el Ecuador está en riesgo de convertirse en una narcodemocracia, añadiendo además el doctor Francisco Huerta Montalvo lo siguiente: no lo puedo probar, pero los hechos están demostrando que aquí el narcotráfico en el Ecuador penetró con bendición oficial. Solo resta, señores legisladores y señora presidenta, cuando tengan tiempo, escudriñar las páginas del libro El juego del camaleón, del escritor, periodista e investigador Arturo Torres, para confirmar lo dicho por el doctor Francisco Huerta Montalvo. Encontrarán ustedes los orígenes de los compromisos asumidos por quienes gobernaron el país por un largo periodo a fin de permitir la incursión de actividades ilícitas en el suelo ecuatoriano. Ojalá también tengan en algún momento tiempo para leer el informe de Angostura con detenimiento y uniendo razones de comportamientos individuales de actores políticos. Llegarán a las conclusiones a las que llegó el doctor Huerta Montalvo, que la doctora Mónica Palencia, en su condición de ministra del Interior, las ha venido y la sigue enfrentando. Tarea dura que la historia le ha entregado a nuestra ministra del Interior, pues es
ella, quien justamente conoce los orígenes de la ilicitud de comportamiento de políticos de los periodos investigados. Finalmente, termino expresando que el Ecuador atraviesa la peor etapa de violencia en la vida democrática. La lucha no es solo contra la delincuencia transnacional, denominada actualmente como red global del crimen, sino que es la lucha contra la impunidad. Todos los actos efectuados bajo la dirección y bajo las órdenes de la señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia Núñez, han cumplido y lo siguen haciendo con la Constitución de la República, los convenios internacionales, el bloque de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo contrario sería otorgar el narcoindulto, escúcheseme bien, el narcoindulto a los responsables de la barbarie delictiva que enfrenta en este duro momento al combate que hace la doctora Mónica Palencia Núñez. Vida larga para nuestra ministra del Interior y aplausos de pie para usted, señora ministra doctora Mónica Núñez Palencia, a nombre de todo el pueblo ecuatoriano. Ha sido esta la participación de la señora ministra del Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Señora presidenta, lo ha hecho dentro del tiempo establecido para el efecto. Quedamos a su control. Muchísimas gracias, señor secretario. Por favor, tiene la palabra la doctora Mónica Palencia para que realice las preguntas pertinentes durante 10 minutos, como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tomamos nota, presidenta, y en este momento habilitamos el micrófono de la doctora Mónica Palencia. Doctora, muy buenos días. Si nos ayuda desde su dispositivo realizando la habilitación. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero pedir a la presidenta que, dado que yo soy la interpelada, me deje hacer las preguntas al final, una vez que los asambleístas hayan hecho lo propio. Muchas gracias. Se toma nota. Ha habido un pedido realizado por la señora doctora Mónica Palencia, presidenta. Quedamos a su disposición para proseguir. Por favor, repítame, señor secretario. La doctora Palencia ha solicitado, señora presidenta, realizar sus preguntas después de que hayan concluido las intervenciones de las demás o de los demás interesados en formular preguntas a la señora ministra. En este momento, igualmente le informo, acaba de solicitar el uso de la palabra la asambleísta Paola Cabeza. Doctora Palencia, le quiero informar que en este momento viene la actuación de la prueba y luego del testimonio tiene que actuar la prueba tanto usted como la señora Paola Cabezas, que se encuentra presente. Los asambleístas intervienen en otro momento porque nosotros tenemos otra función. Nosotros no actuamos la prueba, nosotros únicamente realizamos preguntas y respuestas. Entonces, yo podría cambiarle el orden y darle primero la palabra a la asambleísta Paola Cabezas y luego a usted. Sin embargo, no puedo hacer una mezcla con los señores asambleístas. De acuerdo. Quiero agradecer expresamente a la doctora Ivonne Núñez por su comparecencia, por el valor de su palabra y en atención al tiempo y a su exposición completa. No tengo preguntas por hacer. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, que quede en actas. A continuación tiene la palabra la asambleísta Paola Cabezas. Concluido la actuación de prueba de cargo y de descargo, que será en este momento, allí tienen la palabra los señores asambleístas. Asambleísta Cabezas tiene la palabra. Tomamos nota y en este momento hacemos la habilitación del micrófono a la asambleísta Paola Cabezas Castillo. Nos ayuda desde su dispositivo. Asambleísta, muy buenos días. Buenos días, señora presidenta, a los comisionados, al pueblo ecuatoriano, a quienes nos están acompañando a través de los medios telemáticos en esta sesión. Presidenta, quiero hacer énfasis en algo. El objeto de la participación o el testimonio de la ministra del Trabajo versaba sobre la intersección entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior para buscar mecanismos que permitan dar trabajo a los grupos vulnerables. Presidenta, comisionados, voy a realizar unas preguntas, pero con todo cariño y respeto. Creo que la amistad, el cariño que se tengan entre las funcionarias, creo que no abona a este juicio político. Yo creo que aquí lo que se necesita es justamente conocer y tener elementos sobre la relación de trabajo que han tenido los ministerios, no la amistad, no cosas que creo que no abonan al juicio político. Ahora bien, voy directamente a las preguntas. Tomando en cuenta la referencia que usted dice la ministra Palencia ha cumplido con el artículo 226 de la Constitución, le pregunto lo siguiente. Detalle cuántos convenios de cooperación ha firmado la ministra Palencia con el Ministerio de Trabajo desde que ella ejerce las funciones de ministra del Interior con el objeto de cumplir la política integral de seguridad y reducir el delito a través del acceso al trabajo en grupos vulnerables en virtud de la competencia que tiene el Ministerio de Trabajo. Señora presidenta, tengo otra pregunta, pero quisiera que obviamente en este caso la ministra me conteste. Por favor, señor secretario, le pido que tome en cuenta el tiempo para hacer pregunta-respuesta dentro de los 10 minutos. Tomamos nota, hemos suspendido el tiempo de 10 minutos para las
asambleísta Cabezas. En este momento habilitamos, en cambio, el reloj para la señora ministra del Trabajo, Ivonne Núñez. Señora ministra, estamos habilitando su micrófono para que proceda con su respuesta. Muchas gracias. La respuesta está dentro de la intervención que hice como testimonio, sin embargo la voy a repetir y a veces es necesario repetir en razón de que no se pone atención de lo que se expresa y de lo que realmente es parte de interés. Esta ministra de Trabajo ha señalado lo siguiente: se ha venido trabajando junto con la ministra del Interior y en su momento como ministra de Gobierno en varios hechos. Es la ministra del Interior quien solicita al señor presidente de la República y a esta ministra del Trabajo elaborar acuerdos ministeriales para beneficiar a 55,000 servidores de la Policía Nacional, 55,000 servidores de la Policía Nacional que se encuentran trabajando en las calles del país durante 24 horas del día, durante 7 días a la semana, en el contexto, es decir, en la generalidad de lo que pasa en el Estado ecuatoriano, conocido como declaratoria de un conflicto interno. Cuando hablamos de 55,000 servidores beneficiados, vamos a encontrar a personas que trabajan y que no solo están en una situación de vulnerabilidad, sino que sus vidas están en riesgo. Ahí está uno de los trabajos coordinados de la señora ministra del Interior a favor de 55,000 servidores de la Policía Nacional, que no solo representan la individualidad del servidor Policía Nacional, sino que representan el contexto también de su familia. Es importante establecer lo que ha dicho esta ministra de Trabajo. El otro acuerdo ministerial, trabajado en coordinación con la señora ministra del Interior, es el acuerdo en el que se consiguió, es el acuerdo número, por favor pido que lo anote a la interpelante, anótelo, tenga la bondad, anótelo, es muy sencillo y además es fácil aprender. 2024-040, lo repito, 2024-040, donde hemos fijado lo que nunca antes había pasado en el Estado ecuatoriano. Nunca antes había pasado. No se había trabajado con las personas en condición de vulnerabilidad, y menos en personas que viven permanentemente en un contexto de riesgo, la de su vida y la de su familia. Se trabajó fijando el valor mensual, primero de los $198 de aumento en los ranchos diarios, mensuales de los señores policías. Y en el siguiente acuerdo, la implementación de una política pública de derechos laborales justos y equitativos, donde hemos fijado pisos y techos de las remuneraciones mensuales unificadas y aspectos de la carrera de los cuerpos de agentes de control municipal y metropolitano, atribuidos y constantes en el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Aquí el beneficio es para 3.564 agentes de control municipal y metropolitanos del país. Y finalmente, el más significativo de los acuerdos para el caso específico del sector más importante y de mucho relieve en la condición actual del país. Y digo de mucho relieve porque mire usted, señora presidenta, lo importante de esta historia en el momento actual. Usted presidiendo como mujer y en su condición de legisladora la Comisión de Fiscalización. Uno de los interpelantes tiene la condición de género mujer. La interpelada, una de las mujeres de mente más lúcida en el Ecuador. La mujer más valiente y un ejemplo para la historia, para estas generaciones y para las siguientes. Una mujer, la doctora Mónica Palencia Núñez, y esta ministra de Trabajo, también mujer. Hemos trabajado con la doctora Mónica Palencia en la erradicación de la violencia en uno de los sectores más vulnerables en materia laboral, el sector de las mujeres. Por eso se hizo acreedora. Ella y otras organizaciones del sector público y también empresas privadas, en colaboración, en coordinación y con seguimiento de la cooperación alemana, se le entregó el certificado de institución cero violencia contra las mujeres en el Ministerio de Gobierno. Aquí encontrará, entonces, señora interpelante, hechos de mucha relevancia de coordinación y de trabajo para sectores vulnerables, pero en todo caso es parte de la política laboral y social impulsada por parte de la señora doctora Mónica Palencia Núñez en su momento como ministra de Gobierno y actualmente en el ejercicio íntegro como ministra del Interior. Es importante establecer que cuando expresé como testimonio lo que significa un asilo político en razón de que ha sido una de las acusaciones más fehacientes formuladas en contra de la doctora Mónica Palencia Núñez, nunca se dijo, y lo voy a resaltar hoy día. Ella se excusó de su actuación en ese momento, en el mes de diciembre del año 2023, imputándole un hecho que no le corresponde. He dado mi testimonio de lo que significa los convenios internacionales, de lo que significa
el respeto a la Constitución de la República y la determinación a través de una senda sentencia que ha marcado un precedente muy importante en el sistema judicial para evitar justamente la impunidad y no llevarnos a los famosos o denominados narcoimpunidad. Ha sido la respuesta de la señora ministra. Habilitamos nuevamente el micrófono de la proponente. Gracias, secretario. Primero, señora ministra, respetando la solemnidad de este espacio, y señora presidenta, por favor, también tomar control del mismo. Usted no puede remitirse a mí dándome órdenes. Entonces, remítase específicamente a hacer las respuestas inherentes a su comparecencia. No me puede tratar de una manera hostil, porque usted obviamente ha venido a este espacio para contribuir justamente para que la comisión tenga elementos, no referirse de manera hostil hacia la interpelada. La ministra nos ha dicho, y quiero dejar obviamente para los comisionados, la policía está entre los grupos vulnerables. Me he remitido a la Constitución y no, la policía en la Constitución no es un grupo vulnerable. Esto creo que es muy importante. Parece que darle dignidad a la policía, darle de comer a la policía para el Ministerio de Trabajo constituye pues un acto que reduce la penalidad. Y voy a referirme otra vez, porque sí he estado atenta a la intervención de la ministra, por eso he insistido en la pregunta y voy a volver a insistir porque es eso lo que necesitamos conocer. Han firmado convenios entre los ministerios, que permitan reducir la criminalidad o que permitan atender a personas vulnerables. He dejado claro que la policía no es un sector vulnerable porque la Constitución no lo establece. Entonces, quiero volver a insistir en esto. Si hay convenios firmados entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior para justamente, voy a volverme a remitir, que no quede dudas, para si hay firmas específicas entre los ministerios para obtener o que exista acceso al trabajo en grupos vulnerables en virtud de la competencia del Ministerio de Trabajo, o también cualquier tipo de convenio verificable que el país pueda conocer, cuantificable, que eso pueda incidir en la reducción de violencia en sectores vulnerables. Creo que he sido específica. Gracias, señora presidenta. Habilitamos nuevamente el micrófono a la señora ministra Ivonne Núñez. Por favor, si nos ayuda desde su dispositivo. Yo sé que a veces no es fácil entender, y menos entender las explicaciones. Yo no doy orden, yo soy ministra de Estado. Yo cumplo con la Constitución de la República y cuando se firman acuerdos ministeriales responden evidentemente a decretos ejecutivos. Esa es la diferencia entre cumplir con un decreto ejecutivo y la firma de un convenio interinstitucional. La señora ministra solicitó al señor presidente la elaboración de un decreto ejecutivo a fin de darle mejoramientos económicos a los señores servidores públicos llamados Policía Nacional. ¿Por qué? Porque vivimos un contexto de guerra interna. Yo le pregunto aquí, ¿constituye la vida de un servidor de Policía Nacional en las calles una situación de vulnerabilidad? Solamente formulo esta pregunta para todos. La respuesta es evidente, sí. ¿Qué tiene en riesgo el señor Policía Nacional cuando sale a trabajar mucho más allá de las 8 horas diarias de trabajo que establecimos desde hace muchísimo tiempo en el Código del Trabajo? Indudablemente su vida. Su condición es una condición de vulnerabilidad, como la que vivimos muchos funcionarios públicos en este país que estamos al frente, guerreando frente a la catástrofe que vive institucionalmente el Estado, cuya barbarie principal es justamente dejar sin vida a las mentes más lúcidas del Ecuador. Entonces, es simplemente cotejar y entender el concepto. Yo sé que es muy difícil entender los conceptos para entender los contextos. Es muy difícil porque simplemente se hace valoraciones a la ligera. ¿Cuál es el concepto de una persona vulnerable? No necesariamente es el concepto de una persona con discapacidad. Ese es el concepto errado de considerar que la persona con discapacidad es una persona con una situación de vulnerabilidad. Todos los ecuatorianos, todos sin excepción, en este conflicto interno vivimos situaciones de vulnerabilidad. Ahí están entonces los conceptos claros. No querer entender el trabajo articulado que se mantiene por disposiciones de decretos ejecutivos tan importantes como el primer decreto ejecutivo número 111/2024 emitido por el señor presidente de la República y posteriormente el siguiente decreto ejecutivo en el que le señala al Ministerio del Trabajo que antes del 1 de junio emita el aumento a petición de la señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia, del aumento del rancho de los señores policías, es no entender el concepto de lo que significa un decreto ejecutivo. No se necesita firmar un convenio porque tengo una disposición presidencial. ¿A petición de quién? De la señora ministra del Interior. Es fácil entonces entender el contexto y es fácil entender los conceptos para poder arribar a las conclusiones. Es un tema de lógica, de aplicación
lógica. La puede aplicar de manera de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Son métodos deductivos o inductivos. Hay que conocer los métodos para poder aplicar los conceptos y en ello va arrojando las conclusiones. Es fácil. La primera lógica que aplica el ser humano en la lógica más sencilla es la lógica formal. De ahí podemos ir a otras lógicas. Entre esas la lógica dialéctica, que es un poco más compleja. Señor secretario, un momentito, por favor. Quería indicarle tanto a la señora testigo, la señora ministra Núñez, como a la asambleísta Paola Cabezas, que la ciudadanía nos está siguiendo a través de los canales oficiales de la Asamblea Nacional y la ciudadanía, al igual que los proponentes y que los asambleístas, tienen todo el derecho a hacer las preguntas que consideren pertinentes y eso significa, sin duda, que cualquier respuesta tiene que ser para que también entienda la ciudadanía. Entonces, la proponente nos ha indicado que sí, por favor, podemos mantener el respeto y eso es muy importante para que la ciudadanía conozca con claridad las respuestas a las preguntas que son muy válidas por la proponente o por cualquiera de los miembros de la comisión. Continúa en el uso de la palabra, señora asambleísta Paola Cabezas, con esa acotación que es importante que conozcamos y si es necesario volver a repetir una respuesta, no es solo para nosotros, sino para la ciudadanía que nos sigue. Proponente, continúe, por favor. Habilitamos el micrófono para la proponente, asambleísta Cabezas. Informamos que su tiempo para preguntas se mantiene en 6 minutos 14 segundos. Corre desde este momento. Gracias, secretario. Presidenta, mil disculpas. Hubo un corte de energía. Eso es habitual en estos momentos que vive el país. A ver, presidenta, señores comisionados. Dicho textualmente por la ministra, no hay convenios firmados entre los ministerios. Hechos no constituyen actos jurídicos que deben obligarse a cumplir las partes. Entonces, es evidente que no hay cumplimiento, y eso tiene que quedar sentado, no hay el cumplimiento del artículo 226, que es justamente la Constitución de la República, que era el motivo de la, digamos, intervención de la ministra de Trabajo en esta comparecencia. Hasta ahí mi intervención, señora presidenta, señores comisionados. Ha sido la intervención de la asambleísta Paola Cabezas. Presidenta, quedamos a su control. Muchas gracias, señor secretario. Tiene levantada la mano la señora Mónica Palencia. Le indico que en este momento no le puedo dar la palabra porque ya actuó la señora Paola Cabezas y usted indicó que no tenía preguntas. A menos que sea una acotación de forma, se le puede escuchar. Sin embargo, ya pasó el tiempo de la actuación de la prueba y puede viciar el proceso. En este momento corresponde la palabra a los señores asambleístas que han levantado la mano en el siguiente orden. El asambleísta, le voy a dar primero la palabra a los asambleístas de la comisión y luego a los asambleístas que han pedido la participación. El señor César Umajinga, luego el asambleísta Adrián Castro, son los asambleístas que han pedido la palabra. Asambleísta César Umajinga. Procedemos entonces conforme a su disposición, presidenta. Habilitamos en primer término el micrófono al asambleísta César Umajinga Guamán. Asambleísta, estamos habilitando su micrófono. Si nos ayuda desde su dispositivo, por favor. Muchas gracias. Escuchamos a Umajinga. Buenos días. Muchas gracias, compañera presidenta. Yo quiero primero pedir a la compañera presidenta, después de haber visto algunos de los acontecimientos que he hecho como parte de la Comisión de Fiscalización, no quiero sobre todo incretar sobre el derecho constitucional del procedimiento parlamentario, pero sí quiero decir, hay que apegar sobre todo al respeto, a la moral, a la ética que debe tener la institucionalidad como Asamblea Nacional y como la Comisión. Ha habido muchos, ha habido algunos groserías, ha habido un respeto dentro de la Comisión, y eso sí, merma precisamente, no a usted, no a nosotros, sino la institucionalidad. Acusaciones que han demostrado, signos, seguramente esos signos, esos gritos, son acusaciones perfectamente para denigrar a las personas. Y por eso, compañera presidenta, quedando absolutamente en el derecho de la defensa personal, de elevar sobre todo con altura el debate, solicito, compañera presidenta, respeto al pueblo ecuatoriano, respeto a los comisionados, respeto a las autoridades. No podemos seguir gritando, señalando, y eso sí creo que el país está observando. Con esta aclaración, quiero decir, compañera presidenta, queremos un debate profundo, técnico, no un debate de gritos, de golpes en las mesas. Compañera presidenta, voy a iniciar las preguntas. Compañera ministra, voy a hacer una sola la pregunta, a ver si nos ayuda anotando para que en mi tiempo sea la única la pregunta, sin tener absolutamente también poder de pronto hacer otras preguntas. Sería la única pregunta. Y voy a permitir, compañeros, hacer algunas preguntas. Entre las instituciones que ustedes tienen relación, las que han coordinado, sobre todo hemos visto la implementación de algunas acciones, de algunos trabajos del equipo para sectores vulnerables,
conociendo, señora ministra, quiero hacer la pregunta. Ustedes, el Ministerio Interior, Ministerio de Trabajo, han implementado mecanismos que permitan dar el trabajo a grupos vulnerables, que sería la primera pregunta. Dos, ¿de qué forma han coordinado el mecanismo entre el Ministerio del Interior, la implementación de mecanismos que permitan dar, sobre todo, también las políticas del Estado para este sector? Tercero, ¿cuáles han sido los resultados de estas coordinaciones con el Ministerio del Interior para la implementación del mecanismo que permita dar trabajo al grupo vulnerable? Cuatro, ¿se mantiene vigente la relación entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior para la implementación de mecanismos que permitan dar el trabajo a grupos vulnerables? Eso sería, compañera ministra, las preguntas que pueda también interrogar. Gracias, compañera presidenta. Como había dicho que voy a hacer una pregunta y por lo tanto quiero escuchar a la compañera ministra. Han sido las preguntas formuladas por el asambleísta César Humachinga. En este momento procedemos con la habilitación del micrófono a la señora ministra Ivonne Núñez para que proceda con las respuestas. Ministra, activamos su micrófono si nos ayuda desde su dispositivo. Gracias. Señora presidenta, que conste, por favor, en la respectiva acta que yo en ningún momento he expresado lo manifestado por la interpelante en el sentido de que no se ha suscrito convenio alguno. No puede ser posible que desde el seno legislativo se le quiera imputar en base a una falsedad, eso se denomina falsedad, palabras no expresadas, menos conceptos expresados por parte de esta ministra del Trabajo. Respetable señor legislador César Humachinga, el Ministerio del Trabajo, en coordinación permanente con la señora ministra de Gobierno en su momento y hoy como ministra del Interior, la doctora Mónica Valencia Núñez, iniciamos el proceso de empleabilidad en paz, pacificando como proyecto hemos incorporado la primera ciudad que es la ciudad de Durán. Yo tengo diapositivas, ojalá se me permita compartir, en donde podemos verificar mediante las respectivas diapositivas el trabajo conjunto de búsqueda de empleabilidad en el Cantón Durán. Lo iniciamos... Perdón, señora ministra, mil disculpas la interrupción. Ha mencionado usted sus diapositivas, efectivamente esta secretaría recibió de parte de su equipo un conjunto de diapositivas. Quería consultarle si desea usted que se proyecte en este momento o no. En este momento, por favor, las del Cantón Durán, donde iniciamos el proyecto de empleabilidad con la doctora Mónica Palencia a través de una feria de empleabilidad. Está documentado, más adelante, por favor, el tema de empleabilidad, más adelante, más adelante, aquí tenemos, la anterior, por favor, aquí tenemos. Cantón Durán, la feria de empleabilidad para todos quienes requieren y obligatoriamente el Estado, de acuerdo al artículo 326, debe generar empleo. Es importante establecer aquí lo siguiente. Nosotros generamos empleo en varias escalas. Uno de los principales generadores de empleo lo da la Ley de Empleabilidad para Jóvenes de 18 a 29 años de edad. Y es la doctora Mónica Valencia la que justamente insiste que en este proceso de empleabilidad también se respete el 4% de empleabilidad para las personas con discapacidad. Es decir, que no se lo vea de manera general, de manera global, sino justo en el segmento de nuestros jóvenes poder entregar empleabilidad a las personas con discapacidad. Lo hemos logrado. Existe un gran convenio que se firmó en el mes de la ministra de Trabajo después de los contactos que se hicieron con el holding Arca Continental. Una vez que con la doctora Mónica Valencia revisamos que el total de empleados en el Ecuador de este holding internacional, Arca Continental, era de 9.600 empleados. La doctora sugirió que el 10% sea de nueva generación de empleados y que sobre este 10% se trabaje para las personas con discapacidad. Pues hace un mes el holding internacional Arca, aquí en la ciudad de Quito, en la Universidad San Francisco, emitió su primer informe. Ha generado 500 puestos de trabajo. De esta manera, se viene articulando el trabajo para las personas con vulnerabilidad, en el caso específico de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque también la doctora Mónica insiste en el trabajo del cumplimiento de la Ley de Economía Violeta, razón por la cual le solicitó a esta ministra de Trabajo la ampliación de los planes de igualdad que concluían
en julio del año 2024 y la doctora Mónica Valencia sugirió y el ministerio lo ha cumplido y tenemos el acuerdo ministerial donde damos 12 meses plazo para que cumplan las empresas los planes de igualdad y se incorporen más manos de obra femenina al sector laboral del Ecuador. De tal manera que en el caso específico de Durán, nosotros estamos trabajando en la conocida ruta de empleabilidad. Esto es el contacto directo y llamar a las empresas para que nos otorguen más fuentes de trabajo. La señora ministra de Gobierno también lo hace porque son las ciudades más afectadas. En el caso específico de Durán, es una de las ciudades más afectadas por la criminalidad. De igual manera, se lo viene trabajando en la ciudad de Esmeralda y también en la ciudad de Manta. Y no podemos dejar de señalar que ya en la provincia de Manabí, por gestiones realizadas con la doctora Mónica Palencia, se suscribieron convenios de empleabilidad con varias empresas, entre estas la empresa La Fabril de la ciudad de Manta, entre estas la empresa Tecopesca del cantón Jaramijó de la provincia de Manabí. Todo esto en franca articulación con la señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia Núñez. Ha sido la respuesta de la señora ministra. Conforme a la disposición de presidencia, habilitamos el micrófono para preguntas al asambleísta Adrián Castro. Asambleísta, buenos días. Si nos ayuda activando desde su dispositivo, por favor, para que proceda con las preguntas pertinentes a la señora ministra del Trabajo. Gracias, buenos días. Gracias, señor secretario. Precisamente una de las preguntas que iba a hacer venía relacionada con los convenios que acaba de concluir justamente la doctora Ivonne, ministra de Trabajo, en este momento. Pero más allá del hecho, pedí la palabra en el momento oportuno para solicitarle, señora presidenta, y a los comisionados, que dentro de las interpelaciones que se están haciendo en este momento, tengo entendido que la ley es clara al manifestar que los interpelantes en este momento tienen que hacer sus preguntas. Sin embargo, he visto conclusiones y reflexiones que no vienen al lugar, y por lo tanto es preciso que ustedes, señora presidenta, y comisionados tengan en cuenta ese particular, y lo otro, que se respeten los tiempos, porque estamos revisando este momento, siguiendo adelante y siempre vigentes de esta comparecencia, pero los tiempos no son los adecuados, se están tomando más de la cuenta, no se están respetando el debido proceso. La vez anterior, de la misma manera, ocurrió lo mismo dentro de este proceso, en donde se incluyó a otro testigo que ni siquiera estaba anunciado, y creo que las cosas están saliendo de las manos. El pueblo ecuatoriano se está viendo, y por favor yo pido como asambleísta de la República que por favor se respeten las normas del debido proceso, y en especial que aquí se hagan preguntas y no se hagan cualquier tipo de reflexiones o conclusiones al final. Así que nada más de eso, señor secretario. Si es que hay que recordar la norma, pues que la señora presidenta o usted lo hagan en este momento para que el juicio político se desarrolle de la mejor manera. Tomamos nota de su acotación, asambleísta. Informar, eso sí, tanto a los comisionados como a los asambleístas autorizados, que se está tomando el tiempo en 2 cronómetros, uno para quien formula las preguntas y otro para, en este caso, la señora ministra, y se lo hará con todos y cada uno de los comparecientes testimoniales. En este momento, una vez que ha concluido la intervención del asambleísta Adrián Castro, estamos revisando la sala a efectos de verificar si existen otras preguntas. Tenemos a la asambleísta Paula Cabezas en ejercicio de su réplica. Le informamos que para la réplica su tiempo es de 5 minutos, el cual corre a partir de este momento. Asambleísta, activo su micrófono si me ayuda desde su dispositivo. Muchas gracias. Gracias, secretario. Yo creo que el asambleísta Castro debería conocer que tengo mi derecho a contradicción. Justamente de eso se trata un juicio político, de hacer las consultas para que los comisionados tengan elementos claros a la hora de tomar una decisión. Entonces, me preocupa mucho que él quiera vulnerar mi derecho a la contradicción cuando estoy apegándome a la ley y haciendo las preguntas y consultas necesarias para que el pueblo ecuatoriano y también los comisionados de la comisión puedan tomar una decisión informada. Qué bueno que estemos hablando de lo que corresponde. Siempre debió ser así. Desafortunadamente se tomaron 30 minutos para hablar de la amistad de la ministra entre ministras, pero no se habló específicamente de política pública. Yo voy a volver a insistir en esto porque es lo que necesitamos saber, la articulación institucional. Tengo acá un documento que he encontrado en la página del Ministerio del Trabajo, donde dice: el Ministerio del Trabajo y Arca Continental, que es una empresa privada, dicho sea de paso, suscribe convenio para promover el empleo joven. Es lo único que he podido encontrar así público que se pueda ver. Y dice, en el texto dice, para contratar aproximadamente a 600 jóvenes durante el 2024. Ya. Perfecto. Mi pregunta es, porque todo lo que usted nos ha contado ahora son competencias de su ministerio, suyas, y eso indiscutiblemente. Ahora, en este convenio, que es lo único que encuentro en la página web del ministerio, ¿hay alguna relación tripartita entre su ministerio, Arca, y el Ministerio del Interior? Porque la dificultad que tengo para poder materializar esto, porque como le dije hace un momento, hechos que no se constituyen, todo lo que usted me ha contado son hechos, son fotografías, son acciones, pero hechos que no constituyen actos jurídicos que deben obligarse a las partes no están
obligadas a cumplir. Un evento público, una fotografía en una feria ciudadana no constituye, vuelvo y repito, un acto jurídico que esté obligado a cumplir por las partes. Lo único que he podido encontrar en la página web del Ministerio del Trabajo es este convenio firmado entre usted y la empresa privada. Pregunto otra vez más, ¿en qué parte se obliga al Ministerio del Interior a, no sé, a trabajar también en esta actividad para reducir la criminalidad? Porque, insistiendo en la pregunta inicial, usted respondió ante lo que le había dicho que no necesitaban un convenio, que usted se remitía al decreto presidencial firmado, que desde ahí salen sus acciones. Eso lo dijo usted y es parte justamente de los elementos que utilizaré dentro de mi comparecencia en el Pleno. Sin embargo, quiero volver a insistir para darle la oportunidad a usted y que nos pueda decir al pueblo ecuatoriano en qué parte de este convenio interviene el Ministerio del Interior, porque, insisto, no hay un documento que materialice esas acciones y que permita justamente evaluar resultados, porque no se trata solamente de hacer eventos. ¿Cómo evaluamos los resultados para reducir criminalidad en sectores vulnerables? De eso hemos estado hablando durante todas las horas que llevamos aquí y todavía no tenemos respuestas concretas que nos permitan a nosotros conocer si hay alguna actividad real, jurídicamente comprobada entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior. Hasta ahí, gracias. Se ha formulado la pregunta por parte del asambleísta Cabezas en su réplica. En este momento habilitamos el micrófono para la señora ministra Ivonne Núñez. Por favor, si nos ayuda desde su dispositivo y proceda con la respuesta pertinente. Muchas gracias, ministra. Es importante señalar lo siguiente: el testimonio es una prueba, así lo establecen las normas procesales. De tal manera que en mi amplio testimonio he insistido, después ya con la pregunta formulada por uno de los interpelantes, en este caso por quien acaba de hacer uso de la palabra, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo a petición de la señora ministra del Interior? Lo que fue coordinado directamente a través de un decreto ejecutivo. Su pregunta indudablemente es eminentemente reiterativa y ya responde a una situación de una pregunta también capciosa. Por tanto, yo ya he respondido con mi testimonio, que es prueba plena, y de igual manera con la primera respuesta en la que señalé el número de los acuerdos ministeriales, señora presidenta de esta comisión de fiscalización. Quedan 2 minutos de tiempo para el tiempo de réplica del asambleísta Cabezas. Por favor, habilito su micrófono, asambleísta. Le repito, 2 minutos, 1 segundo para su intervención. La señora no puede calificar mis preguntas. Yo creo que estoy siendo lo más objetiva posible para justamente que esta comparecencia tenga los resultados que corresponden. La ministra del Interior no es la presidenta de la República, no le puede dar órdenes. Usted nos está diciendo acá que usted ha hecho lo que la ministra le ha dicho y obviamente estando ustedes en igualdad de condiciones, el camino era la coordinación, el camino era la firma de convenios interinstitucionales que permitan a ambas instituciones poder contar con elementos contables para saber en qué sectores se ha reducido la vulnerabilidad o, en este caso, la criminalidad, que es lo que compete a esta comparecencia. Su institución no es de seguridad. Usted obviamente está encargada del trabajo, sin embargo, he insistido en las preguntas porque justamente eso es lo que necesita saber el país y los comisionados. Hasta ahí. Muchísimas gracias. Es evidente que no hay nada que pueda en este momento a nosotros tener elementos medibles de la articulación entre ministerios. Muchísimas gracias. Ha concluido su intervención la asambleísta Paola Cabezas. Asimismo, informamos que ha concluido su tiempo, por lo cual en este momento revisamos la sala a efectos de verificar si existen solicitudes de palabra de parte de los asambleístas, tanto de los miembros de la comisión cuanto de los asambleístas que han solicitado su participación en conformidad con el artículo 23, 110 y 19 del reglamento. En este momento, la asambleísta Adriana García. Asambleísta García, muy buenos días. Habilitamos su micrófono. Recordarle que su tiempo para formulación de preguntas es de 10 minutos. Si nos ayuda habilitando desde su dispositivo. Muchas gracias. Me confirman si me pueden observar, si me escuchan. La tenemos en pantalla, asambleísta. Igualmente tenemos buen retorno con su audio. Muy buenos días, bienvenida. Corren sus 10 minutos, asambleísta. Gracias. Buenos días a la ciudadanía. Gracias, señor secretario, por la confirmación. Gracias a quienes nos escuchan en todo el territorio ecuatoriano y de igual manera quienes están presentes y conectados para este juicio político. Primero, ante todo, por favor, como hemos referido en varias ocasiones, mantener siempre el respeto y apegarnos también a que se cumpla la ley. He escuchado muy detenidamente lo que la ministra de Trabajo ha estado refiriendo. Primero, felicito su forma tan clara de poder explicar lo que refiere a este trabajo conjunto que ha estado realizando con relación con la ministra Mónica Palencia, que tratan de poder
trabajar en conjunto en el bien de la ciudadanía. Y cuando digo tratan es porque este trabajo no va a finalizar aquí. Es un trabajo que va a tener que continuar porque el periodo que ustedes y el cual están representando a los ecuatorianos aún está en firme. Hay que considerar también algo sumamente importante. La corrupción es un fenómeno que erosiona la confianza pública y socava los cimientos de nuestra democracia. Cuando la policía se ve tentada en actuar al margen de la ley, no solo traiciona la votación y la vocación que ellos ejercen como fuerzas del orden, sino también que ponen en riesgo la seguridad de todos nosotros los ecuatorianos y de todos los ciudadanos quienes conviven en el territorio ecuatoriano. Para combatir esto es importante ofrecerles un entorno de trabajo que no solo le permite ejercer su función de manera efectiva, sino que también les brinden el sentido de dignidad y respeto. He escuchado muy detenidamente, insisto, en lo que ha referido la ministra de Trabajo, la ministra Ivonne, en el cual refiere los decretos que han ejercido por parte también del señor presidente para poder dar esa dignidad y respeto a las fuerzas, a la Policía Nacional. Tanto así que ella refiere que no lo ha generado, no habían sido generados en años anteriores. Es sumamente importante tener claro que si nuestros policías no se sienten seguros, si nuestros policías no están en todo el entorno relacionado, ellos también van a ser vulnerables, no solamente al hecho que puedan hacer que les quiten la vida y sean asesinados, sino también que pueden ser víctimas para que estas personas el grupo de delincuencia organizada también tomarlos para que formen parte de esta delincuencia e infiltrarse en la Policía Nacional, como lo hemos visto en otras ocasiones. Yo celebro y aplaudo esta iniciativa, que fue uno de los primeros procesos que debió realizarse, no desde ahora, sino en los ministerios de años anteriores de los gobiernos que han pasado y que lamentablemente no le han dado esa dignidad y respeto que necesitaba la Policía Nacional. Señora ministra, una pregunta que yo quisiera realizarle a usted, señora ministra Ivonne. En base a todo este apoyo que ustedes le están dando a la Policía Nacional, ¿cómo han respondido ellos ante estas acciones, sabiendo que aún el riesgo de la inseguridad existe y que ellos son los que van a estar al frente combatiendo esta lucha en contra de la delincuencia organizada, que están más preparados que nosotros en los ecuatorianos acá? Gracias. Suspendemos el tiempo de pregunta de la asambleísta Adriana García. Al mismo tiempo vamos a habilitar el cronómetro de la señora ministra Ivonne Núñez. Ministra, habilitamos su dispositivo, si nos ayuda por favor desde su terminal y proceda con su respuesta. El tiempo de 10 minutos corre a partir de este momento. Yo la voy a definir con dos palabras. Ellos tienen confianza ante un Ministerio del Interior que los respalda y que trabaja de la mano con la Policía Nacional. La primera palabra con la que definiría es confianza. Y segundo, seguridad. Seguridad que se lo da a la señora ministra del Interior de diferentes formas, y una de ellas es justamente entregando los elementos que se requieren para el combate contra la inseguridad y el crimen organizado. El Ministerio de Trabajo continúa elaborando, además, por un decreto presidencial en el que le dispuso a esta ministra de Trabajo la coordinación del desplazamiento de Fuerzas Armadas y Policía Nacional a la ciudad de Manta. Esos son los niveles de trabajo que mantiene el Ministerio de Trabajo en coordinación, tanto con el Ministerio de Defensa y con la señora ministra del Interior. Hay temas que indudablemente no se pueden publicitar en razón de los altísimos niveles de riesgo que viven los señores ministros que conforman el bloque de seguridad. Pero es solamente revisar el comportamiento de los decretos ejecutivos emitidos por el señor presidente Daniel Noboa Sin para poder entender cómo se da la articulación, sobre todo en la protección que desde el Ministerio del Interior se mantiene con los señores miembros de la Policía Nacional. Consecuentemente, diría que se resumen esas dos palabras. Y seguimos nosotros trabajando con los señores miembros de la Policía Nacional a petición de la señora ministra del Interior, sobre todo en aquellos que han sido desplazados a ciudades con altos niveles de violencia, de conformidad al decreto presidencial emitido por el presidente Daniel Noboa, tanto en la ciudad de Manta, así como el aumento de los miembros de la Policía Nacional en el Cantón Durán. Ha sido la respuesta de la señora ministra. Asambleísta García, tiene usted todavía su tiempo, quisiera aprovecharlo, quisiéramos confirmar si va a utilizar el resto de su tiempo, si ha sido la única pregunta que iba a formular usted, por favor, y nos confirma. Sí, continúo. Gracias, señora ministra, y quiero darle a conocer a todos los ecuatorianos y quienes nos escuchan que los policías, cuando se habla que son vulnerables, también con personas consideradas personas vulnerables, también el entorno de ellos, la familia, se considera también vulnerable. Por eso es importante que ellos se encuentren 100% respaldados, como lo ha dicho la ministra Ivonne, por parte de la ministra Palencia, que felicito también esos acciones. Gracias. Gracias, asambleísta. Ha sido la intervención de la asambleísta Adriana García, con lo cual nuevamente, y conforme a la disposición de la presidencia, volvemos a revisar
revisar la sala virtual. En este momento vemos que ha solicitado el uso de la palabra la asambleísta Sofía Espín. Asambleísta Espín, le informamos que su tiempo para formulación de preguntas es de 10 minutos. Habilitamos su micrófono. Por favor, si nos ayuda desde su dispositivo y proseguimos. Señora Presidenta, buenos días. Señoras asambleístas, buenos días. A los señores interpelantes, buenos días con el pueblo ecuatoriano. Es de conocimiento público que funcionarios que están bajo la dirección del Ministerio del Interior en días pasados han sido asesinados. Tenemos el caso de una funcionaria del SNAI, tenemos también el caso de la directora de la Penitenciaría del Litoral. Esos son los últimos casos, sin embargo, esto hacia atrás se conoce que también hay casos, si nos vamos hacia atrás en el tiempo. ¿Conoce usted, señora ministra, qué medidas ha tomado el Ministerio del Interior para proteger a los funcionarios que están bajo su dirección? Por ejemplo, los trabajadores del SNAI, los trabajadores que trabajan en las cárceles del país. ¿Qué conoce usted al respecto? ¿Qué ha hecho el Ministerio del Interior para proteger a sus funcionarios? Suspendemos el tiempo de la asambleísta Sofía Espín. En este momento, nuevamente procedemos con la habilitación del micrófono de la señora ministra Ivonne Núñez. Informarle que su tiempo de 10 minutos igualmente corre a partir de este momento. Muchas gracias. Nosotros hemos venido trabajando, y aquí es importante que ustedes lo conozcan, señores asambleístas, señora presidenta de esta comisión. La primera funcionaria que solicitó atender un proceso que se encontraba en el Ministerio de Trabajo, escúcheseme bien, por más de 3 años guardado. Le tenían guardado a la señora fiscal general del Estado, a la doctora Diana Salazar, un proyecto de acuerdo ministerial para mejorar los seguros de vida de los señores fiscales. Cuando la señora fiscal general del Estado lo dijo ante el Pleno de la Asamblea, ante ustedes, y nosotros nos enteramos de lo que había dicho la señora fiscal, inmediatamente nos pusimos a trabajar con el tema de mejorar los seguros de vida para los señores fiscales que están en el primer frente de lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Pues de esa manera trabajamos con la señora fiscal y el acuerdo ministerial se emitió de manera inmediata. Los seguros de vida para los señores fiscales que están en esta primera línea de combate han sido sustancialmente mejorados. De igual manera, el SNAI ha trabajado de la mano con el Ministerio de Trabajo, no solo en la incorporación de personas eminentemente técnicas y capacitadas para el manejo y el control en el ámbito de sus competencias, esto es, dentro de los centros de privación de libertad, sino que con el mismo Ministerio del Interior, a petición de la señora ministra del Interior, hemos trabajado y seguimos trabajando en varias reformulaciones, que por ejemplo en el caso del estatuto orgánico era necesario hacerlo. Lo hicimos para definir competencias específicas de todos los funcionarios que se encuentran dentro del orden jerárquico del Ministerio del Interior. De tal manera que este Ministerio del Trabajo continúa trabajando de la mano con el Ministerio del Interior, con el SNAI, así como lo hicimos en su momento con la Fiscalía General del Estado. Ha sido la respuesta de la señora ministra. Asambleísta Sofía Espín, habilitamos su micrófono. Si es que desea continuar en el uso de la palabra, le quedan 9 minutos 8 segundos. Gracias, asambleísta Espín. No me queda claro, señora ministra, me parece que no está respondiendo mi pregunta. ¿Conoce usted qué medidas ha tomado de protección, me refiero, el Ministerio del Interior para proteger a sus funcionarios que están siendo asesinados? He dado 2 ejemplos. El caso de la directora de la Penitenciaría del Litoral, que no tenía seguridad con ella, no había seguridad, mientras vemos muchas veces un despliegue de seguridad, por ejemplo, a favor de un ministro, pero las personas que lo necesitaban, en este caso una funcionaria, ella estaba sola, solamente con la persona que le hacía del taxi de transporte. También el asesinato de una funcionaria del SNAI. Lo sabe el pueblo ecuatoriano, que ni siquiera hubo un comunicado del gobierno nacional cuando asesinaron a la directora y cuando murió la funcionaria del SNAI. No me queda claro que si usted conoce o no, si el Ministerio del Interior está haciendo algo para proteger a sus funcionarios, y ahí podríamos extender también, por ejemplo, qué están haciendo para proteger a la policía. Usted como ministra de Trabajo, supongo que conoce algo del tema. Y de una vez hago la siguiente pregunta. ¿Tiene datos exactos en millones de dólares sobre la afectación de la inseguridad en el desarrollo de las actividades laborales públicas como privadas por las cuales pasa el pueblo ecuatoriano? Usted, en el marco de sus competencias, ¿qué está haciendo al respecto? Suspendemos el tiempo de la asambleísta Sofía Espín. 7 minutos 34 segundos le quedan disponibles. En este momento habilitamos nuevamente el cronómetro para la señora ministra del Trabajo. Por favor, me da unos segundos nada más. Y al mismo tiempo, señora ministra, habilitamos su dispositivo para que proceda con su respuesta. Muchas gracias. Mire, yo objeto las preguntas. Eminentemente, más allá del derecho que tiene a preguntar, resultan impertinentes. Por eso la objeto. En razón de que hace preguntas que no le corresponden al Ministerio de Trabajo, como es el tema de la seguridad ciudadana y además que es seguridad del Estado. Formularle pregunta al Ministerio
Ministerio de Trabajo en relación a los valores económicos que corresponden al tema de seguridad de los ciudadanos que están al frente. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios del SNAI, no es una pregunta que debe ser formulada al Ministerio de Trabajo por no tener la competencia, razón por la cual yo objeto esa pregunta y también la primera pregunta que según la preguntante, para ella le resulta no claro la respuesta que yo he formulado en la primera pregunta que ella me realizó, que es la misma pregunta que me vuelve a realizar en esta segunda ocasión. Tomamos nota de su respuesta, señora ministra. Consultamos a la asambleísta Sofía Espín si va a continuar haciendo el uso de su tiempo. Asambleísta Espín, si nos puede confirmar. La señora ministra ha sido clara, no quiere responder, dice que no es pertinente. En todo caso, al pueblo ecuatoriano le queda claro que hay un Ministerio de Trabajo que no está preocupado por la seguridad de los ciudadanos y de los trabajadores del Ministerio del Interior. Gracias, señor secretario. No tengo más que decir. Toma nota, asambleísta. Continuando entonces con la disposición de presidencia y según el orden en el que han ido levantando la mano los asambleístas, vamos a conceder el uso de la palabra al asambleísta Ferdinand Álvarez, luego de lo cual haremos lo propio con el asambleísta Lenin Barreto. Asambleísta Ferdinand Álvarez, habilitamos su micrófono. Le informamos que su tiempo para formulación de preguntas de 10 minutos está corriendo a partir de este momento. Muchas gracias, bienvenido a la comisión. Presidenta, señor secretario, señoras y señores asambleístas, muy buenos días. Señora Presidenta, básicamente varias cosas. Una es que se tome el control también de la comisión porque conforme a lo que establece el artículo 81, numeral 1, el párrafo segundo respecto a la presentación de la prueba por parte del funcionario interpelado, nos hemos desviado bastante del hecho que corresponde frente a la solicitud. Los hechos expuestos dentro de la solicitud no se concentran a las preguntas que se están realizando. Entonces sí se debería aterrizar aquello. Primero, señora Presidenta, insisto por lo que establece el inciso segundo del artículo 81.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Veo que se han hecho preguntas que corresponden no al ejercicio del cargo como tal de la ministra Ivonne Núñez, sino más bien ni siquiera al de la interpelada, porque son cuestiones que corresponden al SNAI, y mal podría tanto la ministra Ivonne Núñez como la interpelada responder cuestiones que no corresponden a su competencia. Y segundo, si revisamos lo que establece el numeral segundo del artículo 81.1, dice, la funcionario cuestionado en la fecha y hora señalado en el orden del día presentará o expondrá sus pruebas de descargo en el pleno de la comisión. ¿Qué quiere decir esto? Que para el ejercicio también de la prueba y de las preguntas, la funcionaria que está siendo interpelada debe intervenir, señora Presidenta. Lo que ha establecido la comisión no se encuentra claramente en la normativa. Por lo tanto, para que se le garantice el derecho a la defensa, para que se le garantice un debido proceso a la interpelada, debe también intervenir. No se le puede privar el derecho de la interpelada a responder. Yo veo que me dicen que no. Dígame dónde está en la normativa, porque lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lógica elemental, primero, y lógica simple, si damos una lectura muy simple a la normativa, vamos a prever que el espíritu de la normativa es precisamente que la interpelada pueda ejercer su derecho también a defenderse. No puede ser que le pregunten cuestiones que no puede responder la persona que está rindiendo testimonio y no son de su competencia, y la interpelada no pueda ejercer su derecho a la defensa. Entonces, señora Presidenta, yo sí la llamo a que se respete no solo el debido proceso, sino que además la interpelada tenga el derecho a la defensa. Eso, muchas gracias, Presidente y Secretario. Tomamos nota de su intervención, asambleísta Ferdinand Álvarez. Tengo en este momento por favor, me dan unos segundos nada más, informar que la presidenta está atravesando inconvenientes de conexión. Sin embargo, me menciona que toma nota del pedido del asambleísta Ferdinand Álvarez y que prosigamos con el uso de la palabra en favor del asambleísta Lenin Barreto. Asambleísta Barreto, habilitamos su micrófono y le informamos que su tiempo de intervención corre a partir de este momento. Muchas gracias, señor secretario, señora presidenta. En primer lugar, es necesario que la señora ministra de Trabajo, cuya comparecencia fue solicitada por la ministra Mónica Palencia, funcionaria cuestionada dentro de este proceso de sustanciación de juicio político, se dirija a los compañeros asambleístas como tales, no preguntantes, o sea, por favor. Además que ella no tiene la potestad de objetar pregunta alguna. Entonces, partiendo de esto, solamente una reflexión, como lo dije en un inicio. La misma ministra o la misma funcionaria cuestionada es quien solicitó la comparecencia en esta sustanciación como prueba testimonial, la presencia de la ministra de Trabajo, pero hasta el momento, desde su intervención, desde la respuesta a las preguntas planteadas por algunos asambleístas, no han sido satisfactorias, no han sido pertinentes, porque desde el inicio
inicio de que tomó el uso de la palabra, ninguna de sus intervenciones ha sido pertinente. Entonces, esto vale la pena que se tenga en cuenta, señora presidenta, señoras asambleístas. Hasta allí mi intervención. Muchas gracias. Esa ha sido la intervención de la asambleísta Lenin Barreto. Informamos que, si bien es cierto, existen solicitudes de palabra de la enjuiciada políticamente doctora Mónica Palencia, ella en su momento, y consta de actas y del registro de grabación, en su momento renunció a formular preguntas a la testigo. En todo caso, nuevamente continuamos conforme a la disposición de presidencia y en este punto revisamos la sala a efectos de verificar si existen nuevas preguntas. Estamos haciendo la verificación en sala. Tenemos al asambleísta Ferdinand Álvarez, quien en su réplica tiene el uso de la palabra. Habilitamos un micrófono, asambleísta Álvarez. Muchas gracias, señor secretario. Una vez más, entiendo que la presidenta tiene problemas de conexión. Sin embargo, la presidenta, que es quien dirige y conlleva la sesión, debe analizar precisamente lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y no solo eso, principalmente lo que establece la Constitución de la República del Ecuador. Al momento en que la interpelada manifestó que primero los asambleístas hagan sus preguntas y luego ella vería si realiza o no sus preguntas. Lo que establece la normativa, insisto, es cuestión de dar lectura al artículo 81.1, inciso segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es claro al establecer. La interpelada tiene el derecho a ejercer su defensa y en este momento, yo les digo con toda sinceridad, conocedor del derecho, entiendo que hay compañeros que no son abogados, quizás no lo conozcan al detalle. Sin embargo, insisto, es cuestión de leer tanto el artículo 81 como lo que establece la Constitución de la República. El derecho a la defensa no tiene límites. El debido proceso es precisamente esto, que cumplamos y seamos respetuosos de lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y yo aquí sí pido que la señora presidenta, conocedora y ya con experiencia también en materia legislativa, resuelva esta parte, porque no se puede privar del derecho a la defensa en este preciso momento a la interpelada. Muchas gracias. Ha sido la participación del asambleísta Ferdinand Álvarez en su segunda intervención. Lo propio, la asambleísta Sofía Espín. Habilitamos un micrófono, asambleísta Espín. 5 minutos para su intervención, por favor. Gracias. Señor secretario, en realidad era un punto de orden. El asambleísta Ferdinand Álvarez está actuando como abogado de la ministra de Trabajo y de la ministra del Interior. El turno era para hacer preguntas, no para actuar de abogado. Entonces, por favor, respetemos nuestra labor como asambleísta. Su tiempo no es para venir aquí a defender a nadie. Su tiempo es para hacer preguntas. ¿Quiere ayudar a una ministra? Hágale las preguntas correspondientes. Entonces, pido por favor la presencia de la presidenta de la comisión, porque tampoco el señor Ferdinand Álvarez nos va a venir a enseñar a nosotros, que tenemos varios juicios políticos desarrollando en esta comisión, cómo llevar a cabo un proceso de juicio político. Señor secretario, por favor, pido que se ayude a la señora presidenta para que pueda, por favor, responder lo que ha dicho el señor Ferdinand Álvarez. Mis preguntas han sido absolutamente pertinentes. Me parece que la ministra de Trabajo debería conocer qué políticas están implementándose en el Ministerio del Interior para proteger a sus funcionarios que, por supuesto, corren alto riesgo y que, queda claro para el pueblo ecuatoriano, no han recibido la atención y la ayuda para desarrollar su trabajo, que es de alto riesgo, dado los altos niveles de inseguridad en que viven los ecuatorianos. Nada más, señor secretario. Se toma nota, asambleísta Espín, de su intervención. La misma se encuentra también registrada ya en la grabación y será registrada oportunamente en acta. Informar que efectivamente la presidenta nos ha informado que se encuentra con problemas de conexión, hace el llamado a que se atengan tanto los comisionados cuanto los miembros, los asambleístas miembros de esta Asamblea Nacional que han solicitado su participación, a dar cumplimiento al procedimiento legislativo, encontrándonos en este momento en la etapa de preguntas a la señora ministra Ivonne Núñez. En este momento procedemos a revisar la sala virtual a efectos de verificar si se ha solicitado el uso de la palabra para formulación de preguntas. Si bien es cierto, tengo un pedido de palabra del asambleísta Ferdinand Álvarez, él ya lo ha hecho por 2 ocasiones, por lo cual, en función de la disposición de presidencia, no podríamos conceder ya el uso de la palabra. Hemos verificado que no existen más solicitudes de uso de la palabra para formulación de preguntas, por lo cual pasaríamos entonces a la comparecencia de... Señor secretario, proceda con el siguiente testigo. Son 30 minutos de intervención. Tomamos nota, presidenta. Muchas gracias. Se ha ratificado entonces la disposición de la presidencia. Agradecemos su intervención a la señora ministra del Trabajo, doctora Ivonne Núñez, y pasamos con el siguiente testimonial solicitado por la señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia, que ha sido presentado. Y sobre este particular tenemos que informar lo siguiente: según el orden establecido y solicitado en principio por la señora ministra, en este momento correspondía la participación del señor Alejandro Chanona Burguet. Sin embargo, la señora ministra nos ha sabido informar a través de un escrito que el señor Alejandro Chanona Burguet lamentablemente no va a poder comparecer, junto con otras 2 personas más, sin perjuicio de lo cual, como informamos al principio de esta jornada, tenemos que hacer el llamamiento
propiamente. Entonces, en este orden informamos por escrito de la señora ministra Palencia, el señor Alejandro Chanona Burguet no va a comparecer, y pasaríamos entonces al tercer testigo, que es el señor Oscar Daniel Villafuerte Ávila. En este sentido también, la señora ministra ha presentado un escrito en el cual ha solicitado el intercambio en el horario de presentación de dos testigos, justamente del señor Oscar Daniel Villafuerte Ávila con el señor, si me permiten unos segundos únicamente para hacer la verificación, con el señor Leandro Ezequiel Chalela. En este orden, la señora ministra ha solicitado el intercambio entre el testimonio de las 15:30 con este testimonio de las 9:30 del señor Oscar Daniel Villafuerte, por lo cual estaríamos llamando en este orden al señor Leandro Ezequiel Chalela, quien presentará su pericia sobre dos informes, ha sido debidamente notificado, y en este momento pues procedemos a hacer la verificación en la sala virtual. Unos segundos nada más para la verificación. En este momento no se encuentra el señor Leandro Chalela. Vemos que existe una solicitud de uso de la palabra de la doctora Mónica Palencia. No sé si será quizá para hacer alguna indicación sobre los testigos que corresponden en este momento. Doctora Palencia, habilitamos su micrófono, por favor, si nos da alguna indicación adicional respecto de la participación que en este momento corresponde. Estamos habilitando su micrófono, si nos puede ayudar desde su dispositivo. Aló. Sí. Le escuchamos, ministra. Muy buenos días. Sí, señor secretario, quisiera por favor que me certifique quién está presidiendo la sesión en este momento. Lo está haciendo la señora presidenta de la comisión, mi estimada ministra. Me gustaría escucharla para constatar que no simplemente está una cámara encendida. Muchas gracias, asambleísta Pamela Aguirre, por favor, quisiera escuchar. Bien, yo quisiera, no se encuentra conectada más allá de la cámara, la asambleísta Pamela Aguirre, dejó constancia de ello. No me allano a ninguna de las nulidades que vienen viciando todo este procedimiento. Yo como interpelada renuncié a hacer preguntas, jamás renuncié a mi derecho a objetar. En este momento, la señora ministra de Trabajo ha sido sometida a una presión que inclusive puede tener un efecto intimidatorio sobre todos mis testigos, dejándome en total indefensión. También no se proveyó con la debida anticipación el cambio en los testimonios que solicité, y en este momento dicen simplemente no está en la sala. Yo estoy haciendo todo lo posible para que se pueda conectar ahora el señor Leandro Chalela, cuando su horario era otro, y debidamente dice que suspendo la sesión hasta arreglar. Ella está suspendiendo la sesión por vía escrita, entonces nos acogemos a que se suspenda la sesión hasta arreglar. Pero justo por esto nosotros solicitamos y de nuevo pedimos que la sesión sea presencial, con todo el respeto del mundo, pero presencial. Veo que se ha conectado el señor Chalela, pero sí me gustaría pedir que, salvo los testigos que solicité online, los demás que he traído incluso de fuera del país sean recibidos en la Asamblea Nacional como corresponde, y que podamos tener una sesión con total orden, disciplina y altura en el seno de la Casa de la Democracia, que es la Asamblea Nacional. Por favor, lo pido en ese sentido, y que le demos paso, si es que logró conectarse, porque tenían problemas de conexión, Leandro Chalela. Por ahí vi que estaba ya. Por favor, verifique, secretario, y suspendamos, si es que no está, hasta que logremos arreglar esta situación. Señora ministra, hemos escuchado su intervención. Quien determina las suspensiones es la presidenta de la comisión. Ella está dando la disposición. Yo voy a proceder conforme lo que la señora presidenta me disponga. Así es, no estoy asumiendo ningún rol que no me corresponda, señor secretario. Solamente le pedí que lo hiciera porque ya había dado la orden la señora presidenta. Sí, señora ministra. Y respecto del tema de los testigos, igualmente informar que el cambio en los horarios fue dado precisamente por solicitud suya. En este momento ha ingresado ya el señor Leandro Chalela, sin perjuicio de lo cual, en este momento y en virtud de la disposición de presidencia, procedemos con la suspensión y estaremos notificando oportunamente en función de las disposiciones de la presidencia. Y por favor que la presidenta se pronuncie sobre que sea presencial. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. La ministra Mónica Palencia parece que ahora se encuentra de una manera sutil, tranquila, ya que esta comparecencia se llevó a cabo de manera virtual, y ahí sí, los golpes de la mesa que ella pueda dar los va a escuchar con más relevancia solamente ella. Y a pesar de que no le quiso dar la cara al exministro José Serrano, las cosas que dijo el exministro hace pocas horas ya se descubrieron. Así que nos vemos en un siguiente video.